Les damos la más cordial bienvenida a esta charla, a esta capacitación sobre acoso y hostigamiento sexual en el ámbito escolar. Bienvenida a toda la comunidad de Covach en San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo, responsable del área de capacitación del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y quiero agradecer a mis compañeras del programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, mejor conocido como PAIMEF, compañeras trabajadoras del Instituto de las Mujeres que están en varios municipios en San Luis Potosí, que han preparado esta presentación para todas y todos ustedes. Está dirigida a toda la comunidad, a maestras, a maestros, a personal directivo, a personal administrativo, pero sobre todo está pensada en ti, joven estudiante, hombres, mujeres, jóvenes estudiantes, pues para que hagamos de nuestra estancia en la escuela una estancia libre de violencia y libre específicamente de acoso y hostigamiento sexual. Y bueno, les quiero presentar a mis compañeras. Ellas son la trabajadora social Georgina Valery Berenice Zamarrón. Ella está aquí en zona centro. También la psicóloga Jessica Castillo Díaz, que está en la zona media. Nuestra compañera psicóloga Nadia Elizabeth Lee Hernández, ella está en la zona altiplano. Y la psicóloga Marcela Isabel García Sánchez desde la zona huasteca. Muchísimas gracias a ellas y pues arrancamos con la presentación de Valery Berenice Zamarrón. Adelante. Buena tarde. Voy a hablar de algo muy importante que primeramente es los antecedentes. Los antecedentes de lo que es el acoso y el hostigamiento, que es muy importante que ustedes y todas y todos sepamos, ¿no? A lo largo de la historia hemos podido ver cómo las mujeres hemos ganado terreno, ¿no? En diferentes lugares se han luchado. Y uno de estos lugares, bueno, ha sido el sector educativo. Sector educativo que es tan importante y que recordamos hasta hace muy poco tiempo, las mujeres no teníamos el acceso a este sector, no teníamos la manera de poder estudiar, ¿no? O bueno, los permisos o el derecho, ¿no? No se nos respetaba de esa manera. De igual manera, conforme vamos avanzando en este ganar espacios y sobre todo el espacio educativo, lamentablemente también en estos espacios se ha hecho lo que viene siendo violencia en contra de nosotras, que es lo que vamos a ver. El acoso sexual y el hostigamiento sexual es un término como muy nuevo, ¿no? Más o menos en los años 70 es cuando pasa esto que se detecta que hay este tipo de situaciones que no son para nada normales, donde personas, ya sean compañeros, por ejemplo, hablando de un sector educativo, compañeros o superiores, de repente tienen ciertos comportamientos de índole sexual contra nosotras o contra nosotros, porque tampoco descartamos que sea una situación que pase también con hombres, pero bueno, estadísticamente pasa más hacia mujeres. Entonces de repente vemos que es un término quizás relativamente nuevo, pero estas situaciones son un problema, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, es un problema que ya tiene muchísimos años, ¿no? Muchísimo tiempo, quizás desde el principio de la historia, ¿no? En otra índole. Entonces, bueno, la ENDIRE, que es una encuesta nacional de la dinámica de la relación de los hogares 2016, nos marca que de los hechos ocurridos en el ámbito comunitario, principalmente solo del tipo sexual, tales como lo que vienen siendo piropos groseros u ofensivos, que lamentablemente en algunos casos, sobre todo en la cuestión escolar, tratamos de normalizar, ¿no? Más adelante, con mis demás compañeras, vamos a ir viendo cómo esto, pues no es para nada, pues algo agradable, ¿no? Sino que es más bien una cuestión de violencia, el acecho, el abuso sexual, incluso la violación o el intento de violación, ¿no? Eso nos ha dicho la Indire, pues que incluso ha habido un gran porcentaje, ¿no? Y que, bueno, el acoso está dentro de este tipo de situaciones y esto cambia radicalmente
cuando el acoso es hecho ya en un sector público, ¿no? Como puede ser la escuela, donde ustedes o demás compañeros están, ¿no? Es muy importante detectar que no importa que sea tu superior, tu compañero, tu compañera de clases, es importante saber que, bueno, es una conducta que no está bien y que, bueno, ya ha sido regularizada como lo vamos a estar viendo. Esto viene a ser desde los roles de género. Si hablamos de antecedentes, tenemos que hablar claramente de dónde vienen estas ideas, ¿no? Desde el rol de la mujer y el hombre, desde que nacemos se nos ponen etiquetas, ¿no? De que yo por ser mujer tengo que ser únicamente reproducir hijos, tengo que tener un espacio doméstico, yo no puedo salirme de una casa, mi trabajo normalmente es no remunerado, estoy al servicio y al cuidado de las personas, ¿no? Los roles de género vienen siendo lo que la sociedad dice que por ser mujer o que por ser hombre, tú, yo, la gente tenemos que ser. Y cuando nos salimos de ese cuadrito que nos ponen, pues es ahí cuando dicen, no, espérate, ¿no? Tú tienes que ser esto, ¿no? Entonces a la mujer siempre nos han puesto en una cuestión de subordinación, de mediación, de que quédate callada si algo pasa, y eso ha traído pues grandes estragos, ¿no? La manera en que nos han manejado desde pequeños nuestro papel en la sociedad. En cambio el hombre, bueno, tiene un rol productivo, puede tener espacios públicos, y lo hemos visto, como lo hemos dicho en un principio, a lo largo de la historia, ¿no? Vemos como de repente el hombre desde el principio ha tenido como su lugar en medios educativos, en medios de producción, en medios laborales, siempre ha podido sin ningún problema ejercer su profesión. Bueno, en algunos aspectos quizás sociales o socioeconómicos quizás varíe, pero sí ha podido participar. Entonces la mujer ha ido ganando estos terrenos y es por eso que desde ahí tendríamos que empezar, desde los papeles que la sociedad nos dice. Ahora, la violencia, el acoso y el hostigamiento están dentro del marco de la violencia. Nos marca la ley de acceso que cualquier acción o omisión basada en género que les cause daño, sufrimiento y marca psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte en el ámbito privado como en el público. Ahí podemos ver algo claramente, dice público, no solamente es la violencia ejercida por una pareja o por una familiar, ¿no? Sino también en cuestiones públicas. Y es ahí cuando entran ustedes, que es en el sector escolar. Entonces, es importante ver que la violencia puede ser vivida desde cualquier ámbito y que de cualquier ámbito, pues, está mal vivirla, está mal la persona que nos ejerce una violencia, ¿no? Y que no son actos para nada normalizados. Como les decía, la ley de acceso marca estos tipos de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. Cuando hablamos de acoso y hostigamiento sexual, esa tiene que ver con con los muchos tipos de violencia, ¿no? Los tipos de violencia pasan mucho por el hostigamiento y el acoso sexual, y principalmente hablando de violencia sexual, hablando de violencia psicológica, hablando de violencia física. Mucho tiene que ver estas tres violencias dentro del hostigamiento y el acoso sexual principalmente, ¿no? Eh, las modalidades donde se puede llevar a cabo este tipo de violencia es en la familiar, laboral y docente, que es en la que estamos checando ahorita, en la comunidad y la violencia institucional. La modalidad es únicamente el lugar en el que se da o se lleva a cabo la violencia. Y es muy importante ir enfocando. Si estamos hablando de acoso y hostigamiento sexual, yo me voy a ir directamente a platicarles de la violencia sexual, porque de ahí es donde pertenece también este tipo de situaciones. La violencia sexual me lo marcan que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo, la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder, la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. Entonces aquí es donde entra la cuestión de hostigamiento y acoso sexual. Hablando principalmente de esto, como les decía,
este tipo de situaciones rebasa varios tipos de violencia y entendemos que es una forma de discriminación, identificando como tal a principios de los años 70. Yo le comentaba en un principio que hubo algunas feministas que observando estas condiciones, estas conductas que pasaban, sobre todo en contra de mujeres, se dieron cuenta de que pues había de alguna manera que definirlo, ¿no? Son definiciones a lo mejor recientes, porque realmente en tiempos de historia de los años 70 para acá no es un gran tiempo. Entonces vamos viendo cómo sí se va ya nombrando, ¿no? Y es importantísimo que este tipo de situaciones se nombre, porque al nombrarla no la normalizamos. Al ponerle ahora sí que un nombramiento. La violencia sexual va a esto desde miradas lascivas, desde chiflidos, desde insinuaciones. Esto quiere decir que si un compañero, una compañera, incluso profesor o cualquier persona hace este tipo de cosas, este tipo de insinuaciones, ya estamos cayendo en una cuestión de violencia sexual. No hace falta, quiero que pongan mucha atención, no hace falta que la persona me toque. Si, con que me esté mirando de alguna manera, con que me insinúe, con que verbalmente o incluso me sugiera cosas, ya hay una cuestión de violencia sexual ahí. Entonces es bien importante que ustedes lo sepan. Igual, cuando ya hay un recargamiento, un tocamiento, cuando incluso ya hay amenazas, cuando incluso ya hay como algún intento de violación inclusive, o ahorita, que yo sé que está muy de moda, la tecnología nos ha traído cosas muy chidas, nos ha traído como el acercamiento al mundo, ¿no? Pero también nos ha traído otras maneras de violentarnos, lamentablemente, y una de esas, bueno, es como el tomar o mostrar fotos o videos sin consentimiento, ¿no? El sufrir amenazas, el decir, yo te tomé una foto cuando estabas allá y te voy a publicar, todo eso es una violencia sexual también, o la violación que se puede dar en citas amorosas por conocidos, por desconocidos. Esas son algunas situaciones de violencia sexual que lamentablemente pueden ocurrir también en la cuestión escolar, ¿no? Para reconocer el hostigamiento y el acoso sexual, la diferencia es que, bueno, lo van a estar leyendo, pero pues se los voy a explicar de mejor manera. El hostigamiento sexual es cuando la persona que ejerce este tipo de actos de violencia, que expresa verbal, física o ambas, con una connotación sexual, es un superior a mí. Hay una situación de subordinación. En caso escolar, pues puede ser un profesor, puede ser algún cargo directivo, puede ser una persona que tenga ahora sí que esté por arriba de mí, tenga un cargo mayor al mío, en ese caso pues soy estudiante, pues ahí ahora sí que vendrían siendo todo el profesorado o alguien pues de mayor rango. Eso es lo que es el hostigamiento sexual. Hay una relación de subordinación y normalmente el hostigamiento, bueno, lo vamos a ver más adelante, se da en un ámbito laboral o docente. Y el acoso sexual, bueno, ese se puede dar en cualquier ámbito, porque también puede ser un amigo, una amiga, una pareja, un profesor. Es cuando estas situaciones pasan, estas miradas, este ejercicio abusivo, eh, esta proposiciones o incluso tocamientos pasan por parte de un compañero, por ejemplo, en la escuela, hablando en el ámbito escolar. Puede ser que sea mi compañero o mi compañera, alguien que no tengamos una relación jerárquica, sino que estemos ahora sí que en el mismo nivel, pero que me esté haciendo este tipo de conductas. Entonces, es muy importante como hablarlo. Es un problema que, como les decía, afecta principal al género femenino y ya que desarrolla, viola el derecho a integridad personal, física, psíquica y moral, y en estos casos atentan contra la libertad y la seguridad personal, la dignidad, el desarrollo y pues todo lo que viene siendo el psique de una persona. Entonces es muy importante ver que este tipo de situaciones paren, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que, bueno, el intro les haya quedado como muy claro. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, nuevamente buenos días. Continuando con la presentación, mi nombre es Jessica Castillo, ya me habían presentado. Y bueno, yo voy a estarles hablando acerca del marco teórico del hostigamiento y el acoso sexual. Como lo decía mi compañera Valerie,
El hostigamiento y el acoso sexual son formas de violencia de carácter sexual. Las principales víctimas son las mujeres y este tipo de conductas ocurren en el ámbito laboral y en el escolar. Por la gravedad que tienen este tipo de situaciones, en nuestro país las leyes las reconocen como delitos y son clasificadas de la siguiente manera. Entonces, se entiende como hostigamiento sexual al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. Es decir, que cuando hablamos de los espacios escolares, las personas agresoras o quienes cometen hostigamiento sexual son principalmente aquellas que tienen una jerarquía. Como también se había mencionado, puede ser un directivo, puede ser mi maestro, puede ser mi maestra, aquellas que tengan una posición de jerarquía con respecto a mi posición, ya sea de alumna, ya sea incluso como mujer y hasta como compañera de trabajo. Estas conductas de hostigamiento sexual se expresan en conductas verbales, físicas o ambas, que vamos a ver más adelante, y están relacionadas con la sexualidad. La característica principal de estos tipos de violencia es que siempre van a tener una connotación lasciva, es decir, que invaden nuestra sexualidad de manera importante y resultan ser insultantes y por eso se reconocen como violencia. Entonces, para clarificar, el hostigamiento sexual lo comete una persona con mayor jerarquía respecto a mi posición de subordinación. Por otra parte, el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe subordinación, sí existe un ejercicio de poder que conlleva a la víctima a un estado de indefensión y de riesgo, independientemente si se realiza en una o varias ocasiones. ¿Cómo podemos entender esto? Pues bueno, el hecho de que no sea mi jefe o mi director quien me está acosando no quiere decir que el impacto emocional o físico pues no sea de importancia. También es importante recalcar que no importa si la situación de violencia solo fue en una ocasión, es decir, si, por ejemplo, un compañero de mi salón, hablando de que ocurre en el espacio escolar, en una ocasión me levantó la falda y tocó mis partes privadas. Y solo fue una ocasión, ya no lo volvió a hacer. Eso no implica que solo por haberlo hecho una vez no genere en mí algún tipo de daño emocional, que también vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el acoso sexual se da entre pares. Cuando hablamos de los entornos escolares, es aquel que se puede dar entre nuestros iguales, entre los compañeros. Es aquel que se puede dar también entre los mismos profesores. Si bien es cierto, no va a ser mi jefe, pero es un compañero de trabajo, y entonces eso también se puede considerar acoso sexual. Como lo mencionaba anteriormente, este tipo de delitos, tanto el hostigamiento como el acoso sexual, se dan principalmente en los entornos laborales y escolares. Es muy interesante porque cuando a nosotros nos solicitaban impartir pues esta capacitación, nos dimos cuenta que existen protocolos de atención que son para las instituciones públicas y cuando se refiere al ámbito escolar, solamente se toman en cuenta para generar protocolos las universidades. Entonces también es bien importante considerar que este tipo de violencias se están presentando ya en nivel preparatoria y que sería muy importante también que como instituciones de este nivel, pues empezáramos a diseñar en conjunto algún tipo de protocolos aplicables a este nivel educativo. Entonces, ¿cuáles son las expresiones de este tipo de violencia? Pues los piropos, que históricamente han estado muy normalizados. Resulta que se les dice a las mujeres, estás bien bonita,
qué guapa te ves, sin su consentimiento. Y aun cuando esto puede parecer halagador, pues no deja de ser algo que si yo no estoy de acuerdo, me pueda resultar incómodo. Las miradas lascivas. Para entender la palabra lascivo es aquello que me resulta insultante y que por lo general va dirigido a partes de nuestro cuerpo conocidas como partes privadas. Tienen una carga erótica y estas miradas se sienten, o sea, no es lo mismo que alguien me vea sin esta lascividad a que yo inclusive sienta temor cuando alguien me está observando. También otras expresiones o manifestaciones de hostigamiento y acoso sexual son las caricias o tocamientos. Cuando nosotros vamos a las escuelas, por lo general les decimos que tenemos una alarma corporal y es el miedo. Si nosotros somos tocados o acariciados por alguien que, aunque sea mi conocido, sea mi familiar, sea mi maestro, sea mi director, yo me siento incómoda o siento miedo, es porque esta caricia o este tipo de tocamientos son inadecuados. Otro tipo de expresión que también últimamente son recurrentes es el espionaje. En los entornos escolares, por ejemplo, hemos tenido relatos de alumnas que nos dicen, es que, ¿sabes qué? Yo no me fijé, estaba sentada y resulta que me estaba tomando fotos. O de pronto me fui al baño y entonces me di cuenta de que me estaban viendo. O cuando me voy a cambiar para hacer deporte, también me siento observada. A esto se refiere el espionaje. Otras formas son el exhibicionismo. Quizás él no me toca, no me acaricia, no me mira lascivamente, pero resulta que él se toca su pene, se masturba y sabe que yo lo estoy viendo o lo hace con la intención de exhibirse. Esas también son formas de abuso. Hay amenazas para obtener concesiones sexuales. Por ejemplo, en los entornos escolares, al menos en las universidades, condicionan la calificación a cambio de obtener este tipo de concesiones. Dar regalos también, que en un principio también resulta como sorprendente. ¿Por qué me está dando regalos? Y de pronto, o ¿por qué me está haciendo una invitación? Recordemos que cuando hablamos de violencia en el entorno escolar, nos referimos a las violencias que viven quienes están ahí dentro. En una ocasión también nos decía una maestra, es que me llevaba de comer, me invitaba a comer y al final, pues me decía que si quería tener algo sexual con él, porque ya me había dado algún tipo de regalos o porque ya me había dado ciertas preferencias. Si yo rechazo esas invitaciones o esas insinuaciones, pues hay amenazas y el agresor puede tomar represalias como, pues en el caso de los alumnos o alumnas, reprobarlos, tratarlos mal, violentarlos, exhibirlos y este tipo de violencia. ¿Por qué ocurren estas conductas de hostigamiento y acoso sexual? Como también lo mencionaba mi compañera Valerie, hablamos de que los antecedentes se remontan a muchísimos años y esto tiene que ver porque sabemos que vivimos en una cultura machista. Entonces, el machismo relacionado con el hostigamiento sexual lo podemos observar porque prevalece en la creencia de que el hombre es superior a las mujeres, que el cuerpo de las mujeres está para su servicio. Lo podemos observar y lo normalizamos con los refranes, con las canciones, con los medios de comunicación que sexualizan el cuerpo de las mujeres. Y de pronto vamos normalizando eso, que si en la escuela un compañero pasa y me da una nalgada, pues yo no digo nada. O de pronto pasa que si el maestro me invitó a salir y se enojó porque yo no acepté, hasta me puedo sentir culpable por eso. Entonces tiene que ver con el machismo, que lo tenemos muy presente actualmente.
Otro factor de riesgo son los estereotipos relacionados con la sexualidad. Por ahí uno de los mitos que más se escucha son que los hombres no pueden controlar su líbido o que los hombres tienen como esta sexualidad que no la pueden contener y entonces muchas veces dicen, ay, pues es que no me pude contener y ya te di la nalgada o ya me abalancé sobre ti, y ese pues en realidad es un mito. Y otro estereotipo asociado con la sexualidad es lo que ya comentaba también, ¿no? Que las mujeres tienen que estar a disposición de las necesidades de los hombres. Y es muy común, por ejemplo, que, que ahora los hombres o algunos hombres digan, es que se enoja, ya no aguanta nada, como si estuviéramos para eso, ¿no? Para aguantar o para sentirnos halagada aun cuando no es lo que nosotros estemos pidiendo. Otro factor de riesgo pues es el abuso de poder, que tiene que ver también con el hecho de que los mayores, las posiciones de jerarquía en los puestos laborales o escolares pues son ocupados por hombres y es más fácil que desde esa posición o desde esos roles de supremacía pues existan estos ejercicios de violencia. Y otro factor de riesgo para que ocurran este tipo de violencias pues son la débil cultura de la denuncia. Las mujeres no denunciamos estos actos, uno, porque los minimizamos o porque pensamos que no van a pasar a mayores, y otro aspecto es porque muchas veces las denuncias solo se quedan ahí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de el hostigamiento y el acoso sexual en la vida de las mujeres? Una de las consecuencias, y es la más invisibilizada, son los problemas de deserción escolar. De pronto las alumnas empiezan a decir que ya no quieren ir a la escuela y se asocia con que ya no quiere hacer nada, o se asocia con que es floja, o se asocia con que ya se quiere casar, y no vemos que puede estar pasando otro tipo de violencia. Hay problemas en la salud física. Las mujeres que viven este tipo de violencia presentan malestares físicos como insomnio, dolor de cabeza, colitis, gastritis, problemas de ansiedad, que también ya son considerados de la salud mental, depresiones, sentimientos de culpa y muchas veces también hay casos de suicidio a causa de vivir este tipo de violencia. Y bueno, otro impacto de esta violencia es la perpetuación de pobreza y marginación de las mujeres. Si las mujeres dejan la escuela, si las mujeres salen de sus trabajos, pues tienen menos posibilidad de tener una mejor calidad de vida y entonces seguimos como en estas situaciones de opresión. Para prevenir, reconoce, protégete y denuncia el hostigamiento y el acoso sexual. Antes les voy a poner un video que tiene que ver con esto que hablábamos, con el consentimiento, cuando es importante entender que no es no. Es muy breve. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té, o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té.
Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Ok, para terminar, se recomienda reconocer cuando una conducta está siendo de hostigamiento o acoso sexual. Cuando no queremos ir a la escuela porque la conducta de alguien está resultando intimidatoria. También es importante validar nuestros sentimientos. Si nos hemos sentido asediadas, acechadas, si nos hemos sentido incómodas con la manera en la que otro se conduce a nosotros y si hemos cambiado la manera de vestir o ruta de trabajo por miedo a que algo nos pueda suceder. Es importante tener en cuenta que no es nuestra responsabilidad y que no estamos solas. Siempre la responsabilidad va a ser de quien agrede. Protégete, comparte lo que sientes con personas de confianza, recaba información como pruebas del acoso o el hostigamiento, busca orientación o ayuda inmediata y si te sientes en crisis, tienes derecho a recibir apoyo especializado y también tienes derecho a denunciar. El hostigamiento sexual es un delito, como ya lo habíamos hablado anteriormente, y en San Luis tenemos una normativa aplicable. Existe la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en el estado de San Luis. Existe el Código Penal en su artículo 180 y 181 y también se cuenta con una ley de atención a víctimas para el estado de San Luis. Les agradezco mucho su atención y espero haya quedado claro. Me dicen si se ve mi pantalla. Sí. Sí, ok. Muy bien, bueno, entonces yo, ya que nos habló un poquito Valeria sobre algunos antecedentes y Jessica nos habló pues de lo que era el acoso, el hostigamiento, yo quiero enfocar hablarles un poquito sobre cómo está este contexto en la actualidad. Bueno, las características principales, como ya lo dijo Valeria, este tipo de problema es que si bien no es exclusivo de un género, pero es sufrido mayoritariamente por mujeres, seguido por otras identidades y otras orientaciones sexuales. Cifras publicadas por el Instituto de las Mujeres menciona que las mujeres sufren hostigamiento sexual como el manoseo, el exhibicionismo, intento de violación o violación, y de delitos que son perpetuados en su mayoría por hombres y ocurren principalmente en la calle y en el transporte público. Algo de lo que mencionaba Jessie en sus últimas diapositivas, mencionaba mucho el denuncia, ¿no? El no te quedes callada. Una de las otras palabras que utilizaba Valerie también, ¿verdad? Es como
cómo nos dicen, conforme vamos creciendo, vamos teniendo esta relación con los otros y las otras, pues es como muy común que a las mujeres nos digan, bueno, Calladita te ves más bonita, no, pues tú no digas nada. Entonces tendemos, yo creo que este problema de hostigamiento y acoso siempre ha existido, pero que se ha hecho, que se ha hecho viral o que se ha visualizado más es gracias a las denuncias últimas que se han dado. Entonces, durante los últimos años este problema se ha hecho más visible por las denuncias de las personas en situaciones de violencia que han realizado en los medios de comunicación. ¿Por qué es importante la denuncia? Bueno, en caso que no, si una situación no se denuncia, simplemente no existe. Si no denunciamos aquello que no se nombra, simplemente no existe. Los casos que no se denuncian no forman parte de la estadística ni son un problema que amerite resolver. Sin la denuncia no es posible medir el impacto del problema, tampoco para generar políticas ni leyes necesarias para combatir dicho problema. Sin la denuncia no se pueden destinar recursos suficientes para hacer frente a estos casos denunciados, y también sin la denuncia tampoco se miden los resultados de las acciones tomadas para combatirlos. Es decir, a lo mejor puede haber acciones para combatirlo, pero si mientras no siga habiendo denuncias, pues a lo mejor vamos a decir, no, esa acción pues no funcionó, hay que quitarla. Yo creo que lo importante aquí es, como le decía Jessie, hay que denunciar, hay que no quedarme callada. Y pues me gustaría mencionarle dos de los movimientos que se hicieron en los últimos años. Uno de ellos es el movimiento Me Too. Fue un movimiento creado por la activista estadounidense Taryn Burke en el 2006 para entender a jóvenes de comunidades marginadas que sufrieron algún tipo de violencia. El Me Too en español es Yo También. Es el nombre de un movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales. Fue aproximadamente en el 2017 donde se empieza a dar este movimiento y pues sorprendentemente se empezaron a ver cómo muchas mujeres empezaron a romper el silencio, a hablar sobre las violencias que habían sido sufridas, incluso no las violencias que vivían en la actualidad, sino hubo acusaciones, hubo denuncias de violaciones que sufrieron a lo mejor una mujer de 40 años denunciando la violación que tuvo a los 8 años, ¿no? Entonces, fue un movimiento que tuvo mucha importancia para visualizar este problema que yo creo que siempre ha existido, pero que a lo mejor no se había visualizado, no se había visto como una problemática. Otro movimiento, que también fue por una activista colombiana, Catalina Ruiz. Ella puso, ¿cuándo y cómo fue tu primer acoso? El día de hoy, a partir de las 2 p.m. hora México, usando el hashtag Mi Primer Acoso, todas tenemos una historia, levanta la voz. También fue otro movimiento sobre hashtag Mi Primer Acoso, y pues en casi... En las primeras horas, en las últimas horas más bien, se registraron más de 100,000 veces, fue usado ese hashtag. Entonces, es muy importante reconocer estos movimientos, porque yo creo que gracias a esos movimientos, pues esta cultura de la denuncia se hizo más visible, ya muchas mujeres no se quedaron calladas. ¿Qué beneficios trajo el Me Too y Mi Primer Acoso? Bueno, darle voz a las personas que han sufrido violaciones y acoso, como lo comentaba hace un momento. Hubo mujeres que denunciaron el acoso que sufrieron a la edad de 6 años, a la edad de 8 años. Se permitió ir acompañando en el proceso al exponerlo públicamente. ¿Sí? Hubo muchas mujeres que publicaban, que denunciaban la violación, el acoso, y pues se sentían acompañadas porque pues no solamente, como si no solamente me pasa a mí, vemos muchísimas mujeres que tenemos este problema, y como que este mensaje es no te quedes callada, ¿no? Y yo creo que a muchas nos dio como esa pauta de yo también, o sea, yo también lo puedo denunciar, yo también. Entonces, una forma de liberarlo, ¿no? También se visibilizaron
las experiencias que mujeres habían sufrido en torno a la violencia de hostigamiento y acoso sexual, visibilizando también las violencias, como lo dijo Valerie, lo mencionó Jessie, tras los roles y los estereotipos de género, ¿no? Se visualizaba de yo en el kinder y traía uniforme, ¿no? Entonces no es cómo iba vestida, no es el lugar en el que estaba, no es la hora en la que yo me encontraba, ¿no? Porque se suele mucho juzgar, no es que una señorita decente no anda a tales horas de la noche fuera de su casa, ¿no? Es que iba muy provocativa, ¿no? Entonces, este movimiento, pues el beneficio que trajo, que también se visualizó, la violencia tras esos roles y estereotipos de género. Se rompe el silencio. Al romper el silencio y señalar al agresor, obviamente va a perder poder, ¿sí? Se empodera a la víctima para liberar esa violencia, ¿no? Agarra más poder sobre sí misma. Y sobre todo, yo creo que es la parte más importante que es lo que estamos enfrentando actualmente. Hay más denuncias. Se muestra la importancia de la denuncia. Entonces, como hay más denuncia, y sobre todo se crea el hashtag no solo en el ámbito laboral, sino también en la escuela, en los hogares, en las instituciones, en las calles. Se dio a conocer que esta problemática, este hostigamiento y acoso sexual no solamente se daba en la calle, no solamente se daba en el trabajo, también se da en la escuela, también se da en las instituciones privadas. Entonces ya se empieza a ver como una problemática. Esto es un problema que hay que medir y hay que hacer acciones para combatir esta problemática. También un dato importante que señalaban al mismo agresor por varias mujeres, ¿no? Entonces eso se daba mucho en las escuelas, ¿no? Había una que decía, pues mi profesor de, no sé, de ciencias me acosó, y resultaba que otra también lo ponía y otra también lo ponía. Entonces se señalaban al mismo agresor varias mujeres, ¿sí? Entonces, este movimiento social en redes como el Me Too, así como el mi primer acoso, perdón, ha logrado en relativamente muy poco tiempo dar un vuelco en el debate público a prácticas de silenciamiento y opresión de mujeres denunciantes, ¿no? Ha evidenciado la falta de claridad conceptual sobre estos términos, ¿no? Por eso Jessie nos explicaba esta diferencia, lo que es acoso, lo que es hostigamiento. Sí es importante que conozcamos esa diferencia, porque así es como la manera en que se entiende su relación con formas estructurales de violencia de género. Pero también asimismo se ha evidenciado la falta de protocolos de actuación por las violencias de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito escolar. Como dato curioso, estábamos, mis compañeras que estamos grabando esta cápsula, no encontrábamos, no nos preguntábamos, oye, ¿existe un protocolo en el ámbito escolar? Y pues nos dimos cuenta que no, ¿sí? Nos apoyamos mucho del protocolo en el ámbito laboral, pero pues sí es importante que a través de que se empiece a visualizar esta problemática, a través de estas denuncias, porque la gente ya se anima más a denunciar, las mujeres ya no se están quedando calladas, pues nos está dando la pauta de abrir esos espacios y decir, bueno, necesitamos trabajar con esta problemática. Entonces, bueno, otro de los datos, en el estado de San Luis Potosí se presentó un incremento en delitos relacionados con violencia sexual en los últimos años. San Luis Potosí se posiciona en 9º lugar a nivel nacional en delitos de acoso sexual, debido a que se registran 136 casos en el último año. En cuestión de hostigamiento sexual, ha presentado un aumento. De acuerdo con las cifras, durante el 2015 se registró que apenas 9 casos, mientras que en el 2017 ya eran 20 los contabilizados. Sin embargo, a finales del año pasado la cifra fue de 25 casos. Entonces, San Luis Potosí es el municipio que encabeza una lista de este tipo de delito, debido a que ha registrado 16 casos. En el incremento en abuso sexual, por su parte, se registran 420 casos de abuso sexual durante el año pasado en San Luis Potosí, lo que colocó dentro de las primeras 20 entidades con más casos de este delito. De acuerdo con los datos, del 2015 al 2018 creció en un 46.3%, debido a que hace 3 años se registraron la cantidad de 287, ¿sí? Y es decir, en el año pasado se registran 420, entonces hay un aumento de 136 casos.
Sí, entonces, bueno, yo les voy a mencionar porque es importante que sepan que actualmente contamos con un amplio marco normativo internacional, nacional y estatal por la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, perdón. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas del país no se ha trabajado con la confección normativa específica orientada en la prevención, atención y sanción de este tipo de conductas. Las voy a mencionar rápidamente por el tiempo que lo tenemos muy corto. Entonces, el marco normativo a nivel internacional tenemos dos, que es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Belén do Pará. En esta pues ya es una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En ella se define ya la violencia contra las mujeres. En la de arriba nada más era la cuestión de la discriminación. En esta Belén do Pará ya viene mencionada la violencia contra la mujer y como una violación de derechos humanos y las libertades fundamentales, y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. En la legislación nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Protocolo para la Prevención, Actuación, Sanción y Hostigamiento Sexual y Acoso de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En el Estado, pues, algunas ya también las mencionó Jessie, y yo brevemente se las menciono. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos, la ley para la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de San Luis Potosí. Hace rato dije Estados Unidos, es Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, disculpen. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado y municipios de San Luis Potosí, así como el Código Penal en el Estado. Hay algunos otros instrumentos aplicables, sí, pero igual y pues se los dejo un momentito para que los lean, para yo no lo leerlos, pero todos estos instrumentos referentes a los derechos de las mujeres que en menor a mayor medida evidencian la necesidad de seguir trabajando para erradicar la desigualdad persistente entre hombres y mujeres. Entonces, ante el aumento de estas demandas sobre el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito escolar, se deben emitir protocolos para la prevención, investigación, gestión, rechazo y sanción de dichas conductas. No existen protocolos aplicados en el ámbito escolar, sin embargo, sí se están reconociendo en el ámbito laboral. La incidencia en los últimos años sobre el hostigamiento y acoso sexual en las instituciones educativas demanda que se adapten protocolos de actuación en este ámbito escolar. Entonces, para terminar, pues es importante que tanto servidores públicos, así como maestros, constantemente nos estemos capacitando y sensibilizando, formándonos, así bien certificándonos con acciones que permitan avanzar a la construcción de una sociedad libre de hostigamiento sexual y acoso sexual. Por ello, es importante que todos los centros de trabajo de los sectores públicos, privados y sociales incluyan programas anuales de capacitación, cursos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la prevención y atención de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, y asegurar que la totalidad del personal reciba por lo menos una sesión anual de capacitación y sensibilización en la materia. Es muy importante que constantemente nos estemos sensibilizando en género para entender estas violencias que hemos tenido desafortunadamente como mujeres a lo largo de los años, que ya es diferente, pero como dijo Valerie, no tenemos tantos años en que hemos de alguna manera avanzado, pero nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, bueno, por mi parte, es todo. Voy a cederle el espacio a mi compañera.
Bueno, pues un saludo y pues voy a comenzar con el tema de la ruta crítica. Mi nombre es Marcela y pues vamos a enfocarnos a estas preguntas. ¿Qué debo hacer si soy víctima de hostigamiento y acoso sexual? Pues bueno, es muy importante que lo hables con un adulto en el cual tú confíes, no lo mantengas en secreto. Es muy importante que no aceptes este tipo de conductas, pues para no darle más poder a tu agresor. Desarrollar un plan de seguridad, identificar una nueva ruta para que regreses a tu casa después de la escuela, o pídele a algún compañero o a algún maestro, ¿verdad?, que te pueda acompañar, o si te puede dar, pues si te puede llevar hasta tu casa en coche. Otro punto es evitar estar a solas. Trate de andar siempre con más personas, con amigas, compañeros. Y digo con amigas o compañeros porque pues el hostigamiento y el acoso sexual, como lo han mencionado mis anteriores compañeras, no solamente es de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia hombres, o hombre-hombre, o hombre-mujer, mujer-mujer. Entonces, también es importante tener un celular a la mano para hacer alguna llamada de emergencia en caso que tú notes que alguien te va siguiendo o que puede pasar una situación donde no te sientas segura. Analiza cuanto antes el incidente o situación que te esté sucediendo. Toma nota de los datos como fecha, lugar, personas que fueron testigos o que conocen el asunto. Como lo decían mis compañeras, no necesariamente tiene que ser que te haya tocado o que haya pasado o que te haya dicho algo verbalmente. Puede ser una mirada lasciva, etcétera. Entonces es importante que si tú sientes alguna de estas conductas y no te sientes cómoda o no te sientes cómodo, lo hables y también anotes cuándo pasó esto, porque es muy importante que tengas un registro. Acumula pruebas, guarda llamadas, correos, notas o todo lo que recibas, porque a veces te mandan un recadito y ahí tú puedes pues tener todo eso como prueba de que estás siendo víctima de hostigamiento y acoso sexual. Intenta averiguar si otras personas de tu entorno han sufrido acoso y pues si lo han sufrido también de la persona que te está acosando o hostigando. Es muy importante que no lo hables y que más bien que lo hables y que no pienses que solo a ti te está pasando. Tal vez a otro compañero o compañera también están siendo víctimas de hostigamiento y acoso sexual y puede ser que sea de la misma persona. Habla con el director del plantel, con el orientador o con el maestro con el cual tú confíes y platícale esta situación o estas conductas que están ocurriéndote. Es importante que no lo normalices y que puedas tú ahorita con esta cápsula identificar cuáles conductas son propias del hostigamiento y el acoso sexual. Si crees que puedes enfrentarte directamente a tu acosador, indícale qué comportamientos no quieres que se repitan. Si tú sientes que pues puedes frenar esto y que le puedes decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta que digas algún piropo, no me siento cómoda, no te lo pedí, muchísimas gracias, pero no quiero que repitas esto. O mira, ¿sabes qué? No me gusta que me abracen, preferiría que solo platicáramos, ¿verdad? Y que no hubiera ningún tipo de contacto. Entonces, que dejes tú clara, ¿verdad? La forma en la que quieres comunicarte con esa persona nada más. ¿A dónde puedo acudir si soy víctima de hostigamiento y acoso sexual? Es muy importante que tengan, pues como este directorio que les hice, con toda la información de a dónde puedo recurrir, porque a veces decimos, bueno, pues eso solo le comento a mi amiga y ahí quedó y no se soluciona nada. Bueno, no, aquí les voy a decir lugares donde ustedes pueden acudir, ¿verdad? En caso de que lo requieran. Presentar una queja formal a la dirección. Es importante que no solo quede ahí en que le platicaste al maestro, sino que también esté enterado el director del plantel de la situación que está ocurriéndote. También buscar atención psicológico-legal, puede ser en el Instituto de las Mujeres del Estado a través de las unidades locales de atención que se encuentran pues, casi en todo el estado. Les voy a mencionar alguna de ellas. Tamazunchale, Tancanwitz, Tamuín, Ciudad Valles, Río Verde, San Luis Potosí Capital, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala,
y Salinas. Pueden acudir a nuestros centros y pues ahí se les brindará la asesoría, la orientación que pueden hacer en este tipo de situación y recibir la atención psicológica necesaria. También pueden levantar un acta de manera telefónica al 800-112-2676. Este es un órgano de control de la SEP y los requisitos que te piden la línea telefónica son pues tu nombre, el nombre del plantel, si es público o privado el plantel, estar también con un tutor quien te haya inscrito a este plantel, tener la clave de la escuela y un correo personal donde se te hará llegar el formato y donde tú tendrías que enviar este formato de la acta. Y pues con este reporte es de manera nacional este número y pues se baja al estado y ya tendrían ellos que averiguar, que indagar y que darle una solución a esta situación de hostigamiento y acoso sexual. También pueden acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. También pueden acudir al Sistema Estatal o Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía y pueden ya realizar una denuncia de manera formal si es necesario, ¿verdad? En caso de que ustedes ya hayan agotado pues las instancias como de que pues ya hablé con el maestro, hablé con el director, no se soluciona nada, siguen estas conductas que me están incomodando y que tal vez hasta pueden, como decían mis compañeras, puede llegar hasta desertar de la escuela, del plantel, porque ya no tolero más estas conductas. Entonces, para no llegar a esto, ¿verdad? Pues bueno, si es necesario, tú realiza tu denuncia. También la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Y pues bueno, esos serán los lugares a los que puedes acudir en caso de que eres víctima y quieres, pues ahora sí que un lugar donde te orienten y un apoyo. Y si yo soy institución educativa, ¿qué debo hacer para prevenir y cómo actuar en un caso de hostigamiento sexual? Para en caso de que yo sea maestro, sea director, sea el orientador, ¿cómo ayudo a mis alumnos? ¿Cómo ayudo a los que me rodean en mi entorno laboral? Pues bueno, fomentar las normas y las reglas del plantel es muy importante, que las alumnas y los alumnos tengan muy estipulada la manera de convivir, de comportarse, de interactuar entre ellos mismos con mucho respeto, ¿verdad? Y pues también deber informar yo como maestro, como director, y de esta situación, de este tema, informarme del hostigamiento y el acoso sexual y estar alerta de la relación entre ellos, ¿verdad? De ir detectando, aprender a decir, bueno, por aquí yo veo que un chico pues dice estos comentarios que ponen a las alumnas incómodas, entonces estar pendiente de eso para poder actuar. También pues sé que un ejemplo, que tú puedes ser un ejemplo de comportamiento, pues es la mejor manera de prevenir el acoso. ¿Cómo? Pues bueno, me comporto respetuoso con mi alumnado y pues bueno, ser cero tolerante ante el acoso y el hostigamiento sexual. Que tus alumnos vean, ¿verdad?, que no vas a permitir este tipo de comentarios, que tal vez algún momento llegues a estar dando algún tema que dé pie a que haya un comentario sexista, ¿verdad? Entonces que tú le pongas un límite y no permitas que pues esto se quiera tornar gracioso, permisivo, pues no lo hagas. También pues prestar atención a situaciones donde pueda tener lugar el acoso, ¿verdad? Como decían, pues tal vez en los baños donde alguien pueda estar observando a las chicas o el baño de los hombres o la hora de, pues donde salen a hacer alguna actividad donde puedan tener contacto, estar pendiente de, pues de ello. Actúa si es un estudiante. Si un estudiante te cuenta que sufre acoso, ahora sí que si te llega y te dice un alumno, oye, orientador, oye, maestro, me pasó esto, no te quedes callado, no te lo guardes, no seas omiso, ¿verdad? Y dale todo tu apoyo y comenta esta situación con quienes debes de hacerlo para frenar este tipo de conductas. No emitir un juicio, no le haga sentir a la víctima que es el culpable o que él o ella lo provocó, de, ay, pues es que te cambiaste la camisa y pues se te vieron los brazos y por eso te tocaron. O, ay, es que traías la falda muy chiquita, te maquillaste mucho, o venías lacia, etcétera, y pues fue tu culpa. No, esto no está permitido y pues bueno, que seas muy, muy objetivo con este tema y pues siempre brindándole todo el apoyo a la víctima. Aconseja que escriba su experiencia reflejando todos los detalles de lo que pues
de lo que se acuerde de lo ocurrido, de la situación donde se haya presentado el hostigamiento y el acoso sexual, y pues también las personas que hayan estado ahí en ese evento, porque pues son testigos de esta situación de hostigamiento y acoso sexual, y es importante que la víctima se sienta que pues haya más personas que vieron y le pueden respaldar. Ayúdale para que cuente esta situación a sus padres y personas de confianza, que no solo se quede esta información en ti, sino para que pueda también tener un apoyo desde su casa. Habla con tus estudiantes, enséñales cómo hablar de forma no sexista, explícales en qué consiste el hostigamiento y el acoso sexual y lo inaceptable de esta situación, de este comportamiento. Informa a los responsables de la institución y habla con la persona pues que lo sufre para comunicarlo a sus padres y que sean conocedores de esta situación. Si tú ya te das cuenta que pues, le impulsaste a que tuviera la confianza de decirle a sus papás y no lo hizo, pues tú actúa, ¿verdad? Y pues habrá que comentarlo con los padres y con la institución, pues para hacer un plan, ahora sí que de protección a la víctima. Habla con el acosador sobre este tema y sobre lo que está ocurriendo. Explícale que su conducta pues, no es aceptable y que pueden realizar acciones legales en contra de él en caso de que siga hostigando o acosando. Y dale la oportunidad de que se explique previamente. Habla también con los padres del agresor y explica lo que está ocurriendo para que así ambos también puedan apoyar al agresor y que pues haya un límite en este tipo de conductas. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Pues con la participación de Marcela terminamos nuestra plática informativa. Yo les agradezco un montón que hayan estado con nosotras, que hayan compartido sus conocimientos. Seguimos en colaboración con distintas áreas del instituto para beneficiar a la población, en este caso a la población estudiantil de Los Covach. Les mando un abrazo, compañeras, a todas ustedes y que estén muy bien. Gracias.